La exposición de la arquitecta Marta Macaglia, ¿sí? Gracias. Alumnos, estamos esta tarde honrados con la presencia de la arquitecta Marta Macaglia, a quien le agradecemos esté con nosotros. Agradecemos públicamente la gestión del arquitecto Manuel Cuadra, quien fue el gestor de que Marta esté acá. Estaba ya programado desde el ciclo pasado, se creyó conveniente postergarlo porque justo fue un día de paros y cosas, esas cosas que nos pasan en Lima. Voy a hablarles un poco de la trayectoria de la
arquitecta Marta Macaglia. Ella es magíster en diseño de espacios expositivos por la Sapienza de Roma y vive en el Perú desde el año 2011. Impulsa proyectos de arquitectura vinculados al territorio, la educación y la cooperación. Es fundadora y directora de la asociación Semillas. Su trabajo se centra en procesos participativos y en la creación de espacios que fortalecen el tejido social y cultural de las comunidades. Entre el 2015 y el 2022 fue docente de la Universidad Ducal, promoviendo el vínculo entre la academia y la realidad local. Fue cofundadora de la oficina Plan A0100, en la cual participó como codirectora desde el 2019 hasta el 2021. Su práctica ha sido reconocida internacionalmente por la DIVA Award en Berlín en el 2023. Ha sido finalista del Dorfman Award por la Royal Academy de Londres en el 2022, del Illinois Institute de Chicago en el 2022, del Emerging Architecture Awards de la Architectural Review en el 2020, y en el 2018 recibió el Premio Mundial de Arquitectura Sustentable con el patrocinio de la UNESCO, entre otros reconocimientos. Recibamos con un gran aplauso a la arquitecta Marta Macaglia. Ya, me sabe súper raro de estar en una conferencia en la que estoy yo nomás. Entonces, como que, no sé, me siento así, como arriba. Y así me ven igual, ¿no? Porque sí me siento como raro. Ah, esto hice la otra vez. La otra vez hice así, ya. Ah, qué maravilla. Mucho mejor. Ya, si no, uno se siente como que está arriba, es raro. Y nada, decir que creo que es la cuarta vez en la uni. Y las primeras veces fue para los encuentros de arquitectura niñez. Y fue muy bonito. Y lo que decía como que cuando vengo a la uni, aunque haya, no sé, 20 alumnos, 40, 200, se siente mucha energía, y creo que esta hora vamos a compartir acá la idea que podamos dialogar. Yo he preparado una conferencia principalmente enfocada en espacios educativos desde escuela inicial, primaria, secundaria y universidad, en distintas colaboraciones o trabajos que he tenido. Entonces voy a hablar de lo que hacemos con la Asociación Semillas, que acá agradezco también al equipo que me acompaña, y también lo que hemos desarrollado junto con FD Arquitectos, con Tito Fernández para Escuelas Bicentenario, y finalmente con Plan A0100, de la cual he sido cofundadora, oficina de la cual he sido cofundadora en 2019, con la cual hemos desarrollado el campus universitario de Científica del Sur en Los Olivos. Entonces, ¿por qué enfoco principalmente así en espacios educativos? Porque el amor de mi vida, diseñar espacios educativos, y es lo que he estado haciendo desde que estoy en el Perú, desde el 2011. Y así me quedé acá, pues, ¿no? Eso fue la historia más fácil para diseñar escuelas. Y la cosa es que también la forma en la que lo voy a contar es desde las crisis, ¿no? Porque yo me imagino que la mayoría que están acá son estudiantes, ¿cierto? Aparte algunos docentes, colegas que veo que nos acompañan, pero todos son estudiantes. ¿De qué siglo? ¿En qué van? ¿En qué siglo están? El cuarto, quinto, por allí. Ya, entonces me imagino que todos estarán allí como qué ser de mi vida y cosas así. Como todos, sí, que es difícil la vida del arquitecto, sí.
Ay, cuántas amanecidas, sí, también. Todo esto va a ser así, no piensen que cuando termina la universidad ya pasa eso, ¿no? Se va a seguir en esta onda. Pero es una profesión muy bonita y yo creo que lo que en Semillas nos motiva un montón es que tenemos unos valores y unos motivos, un propósito muy claro. Y esto es lo que nos hace sacar adelante con todo esto. Entonces, ¿esto no funciona ya? Uy, ya. Entonces, para contarle un poco de Semillas, es que somos una ONG, entonces, y para mí no me gusta ni que nos digan que somos una ONG, ni que nos digan que somos una oficina de arquitectura. Creo que somos un híbrido entre los dos mundos, de la cooperación y de la arquitectura, y tenemos 3 sedes en Perú, una en Lima, en Barranco, una en Pangoa, en Selva Central, y una en San Ignacio, en el norte, en Cajamarca. ¿Por qué tenemos 3 oficinas? Pues porque nuestra forma de trabajar desde el territorio. Y nuestro equipo está conformado por un equipo núcleo base, principalmente conformado por mujeres, no porque discriminemos a los hombres para nada, sino que así se ha ido dando nada más. Y también hay que decir que es un equipo que se va configurando dependiendo de los proyectos que vamos teniendo. Y esto no me funciona muy bien, no sé por qué. Voy a ponerme acá. Ya. Y entonces es un equipo que también se va expandiendo porque tenemos convenio con la cooperación italiana y entonces todos los años recibimos jóvenes italianos que trabajan con nosotros y que también van en misiones en la selva. Pero también es un equipo que se expande porque por cada proyecto que desarrollamos pues se configura un equipo más amplio e interdisciplinario, ¿no? Trabajamos con forestales, con carpinteros, con filósofos, con artistas y principalmente desde las comunidades locales. Aquí he metido esto porque la reflexión que quería abordar hoy es sobre el objetivo de un espacio educativo. Entonces ahora José nos hacía el tour guiado acá por la uni, ¿no? Y decía que el sueño de Belaunde era que los estudiantes se sintieran en la casa, ¿no? Acá en la uni. Y pues dentro de los principios y los valores que nos guían, también que hemos estado ahora en el foro internacional de la CAF en Medellín, se reflexionaba sobre estos valores de inclusión, ecodependencia y adecuación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión en arquitectura, ¿en qué pensamos? Ayúdenme, chicos. Pueden hablar. Cuando diseñan un espacio, ¿en qué piensan cuando hacen inclusión? Discapacidad, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente. Pero acá en un sentido más amplio de inclusión, hablamos de inclusión de todos los actores que configuran la comunidad. Hablamos de padres, madres de familia, de género, hombres, mujeres, géneros diferentes, cómo el espacio te puede acoger y recibir en el sentido más inclusivo y más amplio de la palabra, ¿no? Pero desde la formación académica, arquitectónica, normativa, que pensamos la rampa, la señalética, esto pensamos, ¿no? En cambio, reflexionamos sobre el concepto de inclusión en un término más amplio, de ecodependencia. ¿Qué pensamos cuando hablamos de eco o de dependencia? Bello eco, ya está color verdecito, pues pensamos en algo ecológico, ¿no? Y dependencia. Cuando hablamos de dependencia, yo lo volteo y digo, hablo de autonomía, ¿no? Entonces, para Semillas, la ecodependencia es la sostenibilidad entendido como autonomía, ¿sí? Y adecuación, pues si hablamos de espacios educativos, pues la adecuación tiene que ver con la flexibilidad de los espacios, con la adecuación, con una pedagogía siempre cambiante, con un espacio híbrido que se pueda adecuar a distintos contextos. De allí pensaba en esta frase de Renzo Piano, ¿no? Que como senador italiano pues hablaba de las escuelas como ramendo urbano, en español sería ramendo, ¿no? Como una costura que une las periferias con los centros, con las ciudades, y entonces la escuela que tiene este rol de catalizador, de bisagra entre distintos mundos, tanto físico cuanto generacional, ¿sí?
Entonces, entre padres, hijos, saberes, generaciones, patrimonios, etc. Y ahí voy a hablar de estas crisis y estos retos que como últimamente, pues como acabo de salir de una crisis muy profunda, pues me gusta contarlo así, porque finalmente siento que lo que ha recorrido también semillas y los varios cuestionamientos tienen que ver también con mi persona. Y entonces estas crisis y estos retos también se vinculan con la vida profesional, cuando te absorbe tanto. Entonces una primera crisis, un primer reto era cómo es que nos podemos vincular con un país como el Perú, que es tan diverso, múltiple en variedad terrena, humana, todos los grados de calor y color, amor y odio, urdimbres y sutilezas, ¿no? Esta frase de José María Arguedas en recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en el 68, creo que uno de los primeros discursos que escuché en YouTube de José María Arguedas, y era como que me quedaba como muy en el alma, porque yo cuando llegué a Perú, lo primero que conocí de Perú fue Huaycán. Y pensaba que todo el Perú era como Huaycán, un desierto seco, allí como un poco, ¿no? Cerro pelado, o sea, era como que no había ni un árbol. Y cuando empezaba viajando así de curiosa, descubriendo un poco lo que era la selva, la sierra y las diversidades del Perú, era que me quedaba impresionada, ¿no? Y sí sigo quedándome impresionada, porque ahora con la oficina que estamos trabajando en otras regiones es cada vez como wow, o sea, increíble, ¿no? Toda esta diversidad. Y entonces la primera pregunta era cómo es que nos podemos vincular con toda esta diversidad haciendo escuelas. Y nuestro reto era lo de diseñar y proyectar entornos de aprendizajes desde lo rural, porque trabajamos en la selva. Entonces era, ¿cómo lo hacemos? ¿Es un sueño posible? ¿Esto se puede trabajar en una ruralidad tan compleja? Y entonces también ahí la pregunta era, desde esta diversidad, ¿dónde está la selva? Porque yo lo que conocía del Perú no era la selva, era los incas, Machu Picchu, todas estas cosas. Y no sé por qué no pasa la slide. Yo ya tengo la siguiente acá. Ya. Y entonces, pues allí ustedes sabían, ¿no?, que el Perú 61% es amazónico, pues yo pensaba que no era así, pero no, en el Perú tenemos 10% la zona costera, 30% los Andes hasta 5.000 metros de altura y la selva. Y la selva es un territorio... No va. Amigo, ayúdame. O sea, es complicado así. Ya, bueno, y acá lo que buscaba, entonces va a ser lenta la conferencia, tengo 180 slides. Ya, entonces, bueno, acá lo que buscaba mostrar era este contraste entre lo urbano y lo rural. Y entonces ahí la reflexión estaba también en cómo las comunidades, es que no va, ¿cómo lo resolvemos? No puedo conectar mi computadora a la pantalla, ahí, al proyector, mira, o sea. Pero hay un... Puedes conectar el proyector a esta, te la puedes llevar, no importa. No, yo lo paso con esto. Pero la cosa es que no puede ir tan lento. Y a mí me da idea que es el internet. ¿Cómo hago? Yo la hago en 40 minutos. No, es que no pasa. Lo que sucede allí no pasa acá.
¿Dónde está la selva? Levante la mano. Ah, bastantes, muy bien. ¿Y cuántos no son de Lima? Bastantes también. Ya, muy bien. ¿Y de qué regiones son? Ah, para allá atrás. ¿Y cuántos de ustedes a lo mejor vienen de zona rural del Perú? Casi nadie. Ya, pero esta pregunta pero es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si, o sea, que nadie que está en la universidad viene de zona rural, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pues que casi nadie que está en zona rural accede a la universidad, ¿cierto? No accede a estudios superiores, ¿cierto? Entonces son muy poquitos los jóvenes que de zonas rurales del país pues acceden a estudios superiores y que tienen las oportunidades que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces por allí va un poco también las reflexiones. Sí, ahora hay que pasarlo al otro lado. Claro, también, ¿no? O sea, como también ahí sobre Lima vamos viendo, ¿no? Como, levante la mano los que son de Lima. Todo. Ayer recuerdo que en la UCAL a los estudiantes el primer ejercicio que le daba de hacer era lo de entrevistar a sus padres y sus abuelos para entender de qué regiones venían, porque pues el 70% de la población limeña como que ha sido, ¿no?, migrante, y también pensando un poquito a la dinámica de la ciudad, pues de los años 40 a la actualidad, ¿cuántos habitantes teníamos en los años 40 en Lima? Todos saben esto, pues todos han estudiado la ciudad de Lima en algún curso, ¿no? ¿Cuántos habitantes teníamos? Medio millón de habitantes, más o menos. Y en la actualidad tenemos más de 10 millones que son los censados, los que están inscritos, pero o sea, sabemos que supera los 12 millones, ¿cierto?
¿Y cuántos habitantes tiene el Perú? Estamos casi, ¿no? 27, 28 millones y 10 millones están en Lima. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que prácticamente un tercio de la población del Perú vive acá. Pero el Perú no es Lima, o sea, es gigante, ¿no? Hacía un cálculo, es como más de 3 veces Italia. En Italia tenemos 60 millones de habitantes, acá tenemos 30 millones, pero el territorio es 3 veces más Italia. Entonces, haciendo un comparativo pues, con Italia, pues nos damos cuenta que es súper complejo. ¿Por qué es complejo? Pero sí, todos no decimos, no, porque el Estado no me da servicios. Pues sí, también, pero también tenemos un tema geográfico, contextual, territorial, tema bueno, la configuración también geográfica, los Andes, la conexión vial. Y entonces, pues nos encontramos siempre con esta... Dejo de compartir. Ya, dejo de compartir. Y acá no sé qué. Ya, dejo de compartir. ¿Y puedo pasar con mi pasador? A ver si funciona. Ya lo tienen. Ya, y ahora la voy a hacer corriendo porque tengo media hora, entonces ya se han acostumbrado a mi acento. Ya me entienden, no, todavía no me entienden. Que siempre los primeros 5 minutos no se me entiende, de allí se me entiende. Yeah, funciona. Entonces, bueno, el 61% del territorio, a ver, la voy a hacer corriendo. El audio quizás sí funciona, si no me funciona el audio ya está fregada. Mi final es hermoso, es en homenaje a un amigo muy importante, así que... Ya, seguimos. Entonces, la reflexión es, desde la academia que nos enseñan a diseñar desde lo urbano, ¿cierto? Entonces diseñamos ciudades, pero en el momento en que en Semillas teníamos que diseñar desde lo rural, crisis, porque como diseñamos desde lo rural si estamos formados para diseñar ciudades? Entonces la lógica tenía que cambiar de alguna manera. Y también entender que el territorio en el que trabajamos, que además es el BRAEM, zona Cajamarca, Ceja de Selva, pues son territorios que por lo general han sido invisibilizados, silenciados, pero que encontramos territorios que se han ubicado en el mapa principalmente por ser territorios extractivos, petrolero, minero, maderero, etc. Pero tenemos comunidades que existen, resisten, saberes sin tiempos, heridas abiertas, sueños colmados de lucha. Y entonces allí nos preguntamos qué significa progreso, qué es ser civilizado, qué es civilización, ¿no? En Italia nos decían que antes de que llegue Cristóbal Colón, el desarrollo, pues había solo comunidades incivilizadas, ¿no? Entonces allí nos preguntamos qué significa ser civilizado, qué es progreso. Y allí vemos que las comunidades nativas, indígenas, originarias de Perú, pues viven en armonía con la naturaleza, con los espíritus gente, con la gente espíritu, con la gente planta, con la gente animal, ¿no? En armonía. No existe el concepto de la propiedad privada, tenemos la gestión de territorios comunales, ¿sí? Y entonces el sueño del llamado progreso pues era este sueño, el sueño de la ciudad contemporánea, moderna, del desarrollo económico, que nos ha llevado a estas migraciones que hablábamos antes, desde los años 40 a la actualidad, una población que ha crecido exponencialmente generando modelos de ciudades insostenibles, ¿no? Que se expanden horizontalmente, donde perseguir el desarrollo económico nos lleva a no tener agua, desagüe, servicios, etc., ¿no? Entonces, ¿qué significa progreso? ¿Qué es progreso? Y allí nos cuestionamos y nos preguntamos cómo es que podemos diseñar espacios en el contexto rural, y entonces pensamos que tenemos que desaprender, escuchar, co-crear, para diseñar espacios que sean coherentes a la ética, el espíritu de cada contexto, de cada sociedad. Entonces, pues en todos esos años hemos diseñado, gestionado, construido 17 escuelas, 2 residencias estudiantiles, varias intervenciones educativas, parques,
y espacios públicos. Y en el contexto en el que trabajamos, pues nos vinculábamos en el BRAEM, en Satipo, en Ceja de Selva, en Selva Central, con comunidades indígenas. Entonces era también un choque cultural, ¿no? Cómo nos podíamos vincular con comunidades indígenas que habían sufrido el conflicto armado interno que se dio del 80 al 2000 en el Perú, con mucha violencia y mucha memoria llena de sufrimiento y de heridas, y que también además se siguen los rasgos del abandono estatal, tanto así que es zona de emergencia, en la que también tenemos problemas de acceder con la cooperación internacional y en la cual hay bastante abandono a nivel de infraestructura educativa. Piensen que el 45% de las escuelas en zona rural necesitan una refacción completa o una reconstrucción completa. Entonces tenemos o escuelas que son autoconstruidas por los padres de familia o intervenciones por el Estado que son, digamos, prototipadas, que siguen modelos obsoletos del contexto de la selva, ¿cierto? Y entonces nos preguntamos cómo es que los niños de la selva aprenden y se aprenden de la misma manera de los niños de la ciudad. Y entonces es allí que también ponía este video que me mandó el carpintero hace unos días, decía, ¿no? También el concepto de peligro, el concepto de cómo se forman los estudiantes. Es acá los niños a los 6 años juegan con los toros, con los machetes, ¿no? Entonces también nos preguntamos cómo son los parámetros en el contexto de la infraestructura educativa. Y si es que los parámetros que tenemos en las ciudades funcionan de la misma manera que en las zonas rurales, y sí, si esto significa ser civilizado, pues yo no sé, no creo que sea así, la verdad. Y entonces, pues la reflexión está allí, ¿no? El cerebro necesita emocionarse para aprender, frase del neuropsicólogo José Ramón Gamo, que me gusta mucho porque pienso que la arquitectura tiene el rol de emocionar. Y entonces nos preguntamos cómo niños pueden emocionarse en escuelas que se parecen más a cárceles que escuelas, marchando antes de entrar a clase, con aulas con ventanas altas para mirar afuera, para que los niños no se distraigan. Y entonces pensamos que la única manera para diseñar espacios es a través de la participación. La palabra participación ya me ha hartado bastante porque se ha usado, abusado, instrumentalizado. Entonces, últimamente hablo de participación consciente, ¿no? Que es una participación consciente, que no es instrumental, es una participación en la que se codeciden cosas y en la que también tenemos un rol pedagógico, porque obviamente la mente humana tiene referencia de lo que ha vivido, de lo que conoce. Y entonces tenemos como mediadores también el rol pedagógico. Entonces esta participación la hemos, digamos, desarrollada en 6 fases que no son de entenderse de forma lineal, sino que una alimenta a la otra, desde la identificación, el diagnóstico, en el cual nos conocemos los unos con los otros, sembramos sueños comunes, taller de diseño participativo en el que definimos el rol de la escuela dentro de la comunidad, construcción participativa en la que se desarrollan workshops de obra, se le da trabajo a las personas de las comunidades, se les forma, se genera un intercambio de saberes y también se fomentan las microeconomías locales. Entonces empezó contándole este proyecto con una escuela inicial, vamos, inicial, primaria, secundaria, universidad, y terminaría con Territorio de los Saberes, que es nuestro último proyecto. Entonces en esta escuela inicial, pues lo que reflexionábamos era el rol de la participación y del habitar, o sea, como vivimos el espacio, ¿cierto? Entonces ahí vemos como que las comunidades indígenas viven en casitas en las que el espacio que yo vivo es el espacio del afuera, el espacio de la cocina, de la sala, del compartir. El espacio del adentro es solo el espacio en el que duermo y descanso. Y entonces ahí también pensamos que para diseñar estos tipos de espacios necesitamos la participación de todos. Entonces también hay una participación inclusiva, ¿no? Entonces las mujeres, por lo general en las comunidades, son las que están al fondo, que están cocinando, y los padres de familia son los que participan. Y entonces también hay que entender también el rol de género, cómo involucrar toda la comunidad. Recuerdo que allí a Pascual, el jefe, le decíamos, pero invita a las mujeres a que pasen adelante, ¿no? Entonces Pascual en la primera asamblea tiraba una mantada en la primera línea y las mujeres pasaron adelante, y de allí en adelante no fue necesario más de invitarlas a participar, estaban allí participando todo el tiempo. Los niños, por lo general, cuando trabajamos con niños, ¿qué hacemos?
talleres y reuniones con los papás, ¿no? Pero no, pensamos que tenemos que liberarnos de este adultocentrismo y interpelar a los niños que también tienen su mundo imaginario, nos pueden enseñar cómo podemos diseñar espacios más adaptados a su cultura, a su forma de vida, etc. De ahí las maestras y los maestros, y acá vemos también cómo se usa el espacio, ¿no? Acá vemos que las mesas y las sillas que están ahí, y los niños están sentados en el piso, ¿cierto? Entonces nadie usa mesas y sillas. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas lo que es más natural es estar en contacto con el suelo, ¿no? Entonces nos preguntábamos y nos cuestionábamos cuál era también el rol del mobiliario dentro de la escuela, y entonces empezamos introduciendo elementos como las esteras, que son estos tapices de palma, que son las comunidades dentro del diseño, inclusive en la infografía, desde este proceso participativo que es también pedagógico, porque en el momento en que trabajamos con la comunidad y se reconoce la estera como parte del mobiliario, entonces también la maestra, el maestro lo reconoce como parte de su forma de dar clase, de enseñanza, el aprendizaje junto con la naturaleza. Entonces nos inventamos un aula y le dimos el nombre, ¿no? El aula bosque, un espacio de aprendizaje junto con la naturaleza. Los colegios que hacen ahora son siembras de cemento, nada más, ¿no? Si hay un arbolcito, es un milagro casi, ¿cierto? Hablo de escuelas públicas, obviamente sabemos que hay mucha variedad y mucha arquitectura hermosa en lo privado, pero en lo público todavía nos falta bastante trabajo. Desde el tejido urbano, reinterpretar lo que es la grilla urbana de la comunidad y cómo incorporarla en la escuela. Y entonces vemos cómo tenemos estos grandes patios llenos de naturaleza, estos espacios intermedios que asumen un rol fundamental, como no un umbral entre la adentro y la afuera, y los patios entre aulas. Asimismo, también las aulas sin muros. Entonces, las aulas se desvisten de las paredes, se conectan con el afuera. No estamos encerrados en el adentro, sino que tenemos nuestras puertas que se abren al patio, los espacios que se conectan los unos con los otros, el aula bosque, que es parte del espacio de aprendizaje, las mamparas que se abren, se pliegan, ¿no? Y entonces podemos ver esos layout que se concadenan los unos con los otros, desde el primer plano con el patio hasta el fondal de la ventana con el paisaje. Entonces allí las esteras ya son parte de la estética del proyecto, las canastas son parte de las lámparas, los tejidos son partes de las fachadas. Y acá también un pequeño video que nos hace reflexionar, y lo pongo porque me gusta entender de dónde viene el material y dónde regresa el material, ¿no? Porque nuestras escuelas no son escuelas de arquitectura vernácula, son escuelas contemporáneas, escuelas públicas que son reconocidas por el Ministerio de Educación, que siguen toda la normativa estricta de PRONIED y que de cierta manera buscan, ¿no?, incorporar algunos elementos del lugar dentro del lenguaje arquitectónico. Entonces los árboles vienen de la naturaleza, los devolvemos a la naturaleza y conectamos con proyectos pedagógicos, y allá podemos ver cómo la escuela se habita y cómo es parte, ¿no?, también del tejido de la comunidad. Los habitantes de la comunidad El reto 2, desde el primer reto, era cómo podemos diseñar espacios que estén contextualizados con el lugar en el cual operamos. El segundo reto era la madera en proyectos de escuelas públicas en el Perú. Si era un sueño posible, pues si hubiese conocido Takahashi antes, probablemente mi vida hubiese sido más simple, pero no fue así. Recién hace un par de años ahí hemos conectado. Pero ahí la reflexión era cómo la madera puede ser parte de este sistema en el que prácticamente la norma está diseñada para no favorecer la madera, ¿no?
Entonces en principio era cómo operar con la madera, que es el único recurso que tengo allí en el lugar. En otros casos en la selva no es siempre la madera el recurso que tengo más a la mano. En algunos casos es más complejo construir en madera la selva que en la ciudad. Entonces no son reglas fijas, o sea, cada proyecto es único y hay reglas del juego que cambian. Pero la reflexión sobre la madera era cómo se hizo hace 15 años, pues, ¿no? Cuando empezamos. Y allí era un poco también la cosa cultural, porque la expectativa de las comunidades cuando llega a una escuela pública es una escuela en cemento, porque el cemento es modernidad, es el material noble, ¿cierto? Entonces esta era la expectativa y eso era lo que le habíamos dado. Y entonces allí era como se empezaba a reivindicar el valor de la madera como material noble. Yo no sé a quién se le ocurrió de darle este nombre en la norma, porque malogró historia ya desde el sentir, ¿no? O sea, ¿quién quiere una casa en un material que no sea noble, ¿no? Es como, psicológicamente es fuerte también. Y entonces ahí era cómo lo podíamos hacer, en fotos antiguas, pesquisando, porque sí, me iba a la obra con el maestro Elías, con los libros de carpintería que traía de Italia, para entender cómo podía hacer una viga de 10 metros con la madera. ¿Por qué? Porque no es que te sale un tronco así de 12 metros si tienes una viga de madera de 12 metros maciza, pues imposible. Entonces, allí trabajar con madera significaba ir al monte, seleccionar cada árbol, medir el diámetro, ir con Serfor a que nos dé la autorización de talarlo, entender la trazabilidad de cada tronco. Y allí íbamos con la comunidad. Entonces, también como los excavamos, ¿no? Nos dicen, no, porque la norma te dice que solo lo debes secar al horno, entonces los únicos hornos los tenemos en las ciudades y entonces la madera debe viajar, pues no opinamos lo mismo. Lo que se debe hacer, al menos por nuestra experiencia, que la madera, siendo un material vivo, pueda adaptarse a la humedad específica del contexto. Entonces sí se debe hacer con tiempo, debe estar secándose y laminándose. Y allí pues tenemos nuestras vigas, ¿no? De 10 metros, de 12 metros. Ahora estamos con un proyecto con una luz de 20 metros en madera, ¿no? O sea, desafiando un poquito también la estructura. Y ahí veíamos en la madera también una oportunidad de generar conocimiento in situ. Entonces nació un proyecto interno en Semillas que eran las escuelas de obra. ¿Por qué? Porque las escuelas secundarias tienen el curso de EPT, Educación para el Trabajo, ¿cierto? Han hecho eso. Carpintería habrán hecho... Tenían el curso de carpintería en su cole, sí, que hacían portalapicero nomás, parcheritos nomás, ¿no? Entonces era, a ver, profe, ¿qué podemos hacer, no? O sea, tenemos un recurso, tenemos que entender cómo mantenemos nuestra escuela, cómo la entendemos, cómo podemos vincular lo que hacen en la escuela con el cuidado de nuestro hogar, de nuestra casa, que es nuestra escuela. ¿Sí? Y entonces ahí en la escuela de obra aprovechamos para hablar de la madera, de las potencialidades, de por qué es un recurso que puede ser manejado de forma responsable, puede ser renovable, puede ser el material con menos impacto ambiental, ¿no? Pero si lo manejamos bien, si lo manejamos mal, pues talamos todos los bosques. Entonces ahí aprovechábamos para hacer pedagogía y vamos entendiendo cómo podíamos trabajar esto y con los estudiantes pues diseñamos, por ejemplo, unos cajones para su residencia, que son estos cajones que están acá. Escuela primaria de Unión Alto Sanibeni, aquí ya hemos pasado a la primaria y estamos en una comunidad, en este caso Ashaninka, que está prácticamente en una comunidad en el medio del bosque, ¿no? Que viene alrededor, solo bosque. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de habitar es en un contexto urbano, donde te imaginas pues todo el asentamiento urbano, todos juntos, que acceden a los servicios. En cambio acá, esta comunidad Ashaninka también, por los rasgos del conflicto armado interno, pues tenía habitando el bosque. ¿Por qué las comunidades habitan el bosque? A ver quién me adivina esto. ¿Por qué las comunidades habitan en el bosque y no se congregan todas juntas en un lugar? Ayúdenme. Por seguridad también. ¿Algo más? Chicos de mi oficina, pueden participar. También. ¿Por qué? Si habito el bosque, ¿qué necesito? O sea, las comunidades no habitan todas juntas. Las comunidades en general habitan el bosque de forma dispersa. ¿Por qué?
porque esa es la única manera que el bosque se mantiene en equilibrio, porque las comunidades que comen los animales del monte, del río, si estamos todos juntos en un lugar, pues explotamos este pedazo de bosque, ya no habrá animales, ya no habrá pájaros, ya no habrá comida, ya no habrá farmacia, ya no habrá mercado, ya no habrá nada. Porque nuestro bosque es nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestra comida, nuestro hogar, nuestro todo, ¿cierto? Entonces la forma de habitar indígena es una forma de habitar que es dispersa. De ahí cuando llegan los servicios, cuando las comunidades entran a ser parte de, es cuando empiezan a pedir para su servicio, para las escuelas, para los puestos de salud, etc. Es donde se van congregando en asentamientos más urbanizados, centros poblados, comunidades nativas y vienen reconocidas también por parte del Estado. Entonces, si hablamos de cómo hacer escuela en un lugar donde la gente vive de forma dispersa, era que nosotros pensamos que la escuela tenía un rol fundamental, tenía un rol catalizador, que era el único espacio público presente en la comunidad. Entonces era una escuela corazón, le decíamos, como una arteria. Y entonces pensábamos a la escuela como una plaza cubierta, abierta, y alrededor que estén las aulas. Entonces estas aulas se distribuyen alrededor y también se vinculan y se abren al paisaje. Entonces tenemos dos pasillos que atraviesan el módulo y nos conectan visualmente siempre con el paisaje, y también tenemos unas ventanas que van de piso a techo que nos conectan también con el bosque todo el tiempo. Entonces, a pesar de sentirnos protegidos desde la selva, pues también nos sentimos conectados con ella. Y allí también estos espacios, todas las superficies son superficies lúdicas, son superficies pedagógicas. Los pasillos son los libreros, que los libreros también son cubículos para jugar, al interior son espacios de juego, las puertas son puertas amplias que se abren, que conectan los espacios, los desniveles son resbaladeras, y allí al medio esta gran plaza que es el comedor, el gimnasio, la conexión con la biblioteca que sube y llega a esta sala multiuso. El reto 3. A ver, porque todos nos preguntan, ¿cómo hacen sus proyectos posibles? Porque llegan con el dinero de la cooperación internacional. Pues no hemos llegado con el dinero de la cooperación internacional, hemos postulado a fondos, grants, hay fondos, aplicaciones que están en plataformas, etcétera, etcétera, pero son procesos muy largos. Tal cual como cuando uno desarrolla un proyecto de inversión pública, etcétera, postulas un año y logras un poquito de dinero, quizás 2, 3 años después. Entonces, uno de los retos que teníamos era cómo podemos generar una alianza entre lo público y lo privado. Y entonces allí es que decíamos, empezamos a tejer estos convenios interinstitucionales entre distintas entidades. Entonces, claro, los fondos que lográbamos de la cooperación internacional nos funcionaban como un pequeño fondo semilla que nos permitía desarrollar los expedientes técnicos y tocar las puertas de los gobiernos locales junto con las comunidades. Y entonces allí hacíamos estos tipos de proyectos, y ahora les voy a contar una escuela secundaria. Esta está en el norte, en San Ignacio, y la llamamos Escuela Mirador porque tiene este paisaje en torno alucinante. Y acá el desafío era lo de hacer la escuela con y a través del municipio, con un diseño que no siga netamente los estándares del prototipado de PRONIED, sino que sí siga las normatividades, responda a ella, pero que rompa un poquito los esquemas de la escuela pública, que se apruebe, ¿no? Porque ahí es como muy largo este camino de lucha. Y allí pues proponíamos una serie de espacios intermedios con bancas, plazas que se entrelazan las unas con las otras y que toman el protagonismo. Entonces tenemos esta primera plaza, la segunda plaza, la tercera plaza y el patio de deporte que se vinculan entre sí. También introdujimos el bambú. Allí teníamos bastante bambú. Como ven, en esta escuela, a diferencia de las otras, pues no tenemos madera, ¿no? Allí no teníamos madera, teníamos bambú. También sabíamos, bueno, tenemos bambú, entonces hacemos toda la escuela de bambú. La reflexión era, no podemos hacer toda la escuela de bambú, la comunidad no lo va a aceptar esto, ¿no? Y también la expectativa era diferente. Entonces ahí entramos en este rol de proceso pedagógico de ir introduciendo un material, haciendo talleres y workshops con la comunidad. Y hicimos talleres de preservado, tratamiento de bambú, siembra de bambú, manejo de bambú, etc. Y ahí pues lo utilizamos de esta manera.
los espacios como bibliotecas que se abren, que se vuelven espacios de uso múltiple, y esta importancia de esta conexión con el paisaje. Entonces, en este recorrido de pasillo siempre vas descubriendo el paisaje conforme te vas vinculando con ello. Acá un video de Eleazar Cuadro, egresado además de la UNI, arquitecto, fotógrafo, que nos acompaña en todo el registro de los proyectos. Y acá retratamos un día en la escuela. Lo que me gusta de esta escuela es que cuando la visitamos, y también la de Unión Alto San Iván, es como un circuito de juego, o sea, es como una cosa, y que los niños se quedan en la mañana, en la tarde, ¿no? Es un punto de encuentro para toda la comunidad. El reto 4, que es cómo transformar la infraestructura de la escuela pública en el Perú. Entonces, allí en 2019 sale la convocatoria para el concurso Escuelas Bicentenario y, bueno, con FD Arquitectos y junto con otras 4 oficinas nos unimos. Y allí era como que algo que yo sentía con mucha emoción. ¿Por qué? Porque, no sé, en tantos años ya estando en Perú era la primera vez que se daba esta oportunidad de colaboración entre distintas oficinas. El concurso, eran 5 concursos diferentes, ¿sí? Era uno para selva, sierra, montaña helada, costa, costa lluviosa. Eran 5 concursos diferentes y anónimos. Pero aún así dijimos, ok, nos vamos a reunir cada semana, cada grupo desarrolla un concurso y vamos a intercambiar ideas. Ganamos los 5 concursos, ganamos las 5 categorías. Y entonces desarrollamos los catálogos que actualmente se están implementando en Escuelas Bicentenario a través del Ministerio de Educación. Y era la primera vez que se consideraba un prototipado desde el Ministerio que diferencia de región a región. Entonces, allí pues era como la reflexión, también en este momento desde el Ministerio se empujaba mucho esta diversificación. Y ahí estaba el proyecto. Entonces los principios clave, que eran fruto del aprendizaje que se había tenido hasta el momento, era esto de unir conceptualmente desde la gestación del proyecto la identidad, la comunidad y la naturaleza, ¿cierto? El principio acá era diferente de lo que les conté en contexto rural, porque eran escuelas que tenían que responder a una demanda alta en contexto urbano en ciudades de selva, como no sé, Iquitos, Pucallpa, la región de Puerto Maldonado, las regiones principales. Y lo que entendíamos de nuestra experiencia es que la población estudiantil siempre varía. Entonces habíamos también hecho un diagnóstico de las escuelas. Entonces lo que entendíamos es que la estructura tenía que ser flexible, armable, desarmable, ampliable, expandible, cosas así. Entonces propusimos un sistema que se pueda adaptar a distintos contextos y distintos lotes y que vaya con estos principios de acá. Uno era el aula bosque. ¿Por qué? Porque por lo general la escuela pública tenía espacios así de cemento y por lo general el espacio de cemento se conectaba solo a los espacios deportivos como la cancha de fútbol, vóley, básquetbol, ¿cierto? No se tenía nada más. Entonces era ok, tenemos que introducir el concepto del aula bosque, que puede ser el aula bosque, el aula huerta, el aula vivero, el aula naturaleza, un espacio que tenga un nombre, un apellido dentro del sistema público. Paisaje integrado. El aula no termina de acá para acá. El aula es adentro y es afuera también. Entonces introdujimos el concepto de el paisaje integrado y la extensión del aula. La escuela para todos, entender que muchas veces la dificultad principal en escuela pública es el mantenimiento, ¿no? Todos que han estudiado en escuela pública pues han tenido escuelas que están allí medias caídas, porque hay un gran problema en el tema de acompañamiento y mantenimiento. Entonces era como generamos infraestructura que puede estar al servicio de la comunidad, también generar una sostenibilidad económica en su uso. La cancha, el cerco, entender el límite de la escuela con la afuera y con la ciudad no como un límite
impermeable que no me permite de comunicar, sino que pueda ser versátil y se pueda abrir a la ciudad. Y entender los espacios de conexión, los pasillos, los espacios híbridos, no como espacios simplemente de conectividad, sino como espacios de uso. Y allí pues teníamos las primeras configuraciones, razonamientos bioclimáticos que creo que no es necesario explicar, el espacio del aula bosque, los pasillos de uso. Entonces ya la escuela pública tomaba una configuración que era un poquito diferente, ¿no? Que no era un cambio drástico y radical, pero que era como que se iba acercando a una prototipación que acerque la comunidad con la identidad y con la naturaleza. Bueno, en esto está ahora Escuelas Bicentenario y voy con el reto 5, que es el espacio educativo desde el sector privado. Entonces, con Plana 0100 también tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto del campus de Científica del Sur, en Los Olivos, y aquí pues la reflexión era cómo nos vinculamos con una ciudad tan compleja, con un sector como más marginal. Entonces era cómo nos vinculamos al barrio de atrás y cómo nos generamos una torre que nos desvincule con ello. Entonces la estrategia era generar 2 ejes de módulos bajos de 2 pisos y de allí unas torres elevadas que nos permitan de conectarnos con la ciudad. Otro requerimiento del cliente era lo que, bueno, conforme aumentara la cantidad de estudiantes, pues se pueda implementar una primera torre, una segunda torre, y el edificio se pudiera extender conforme aumentaban los estudiantes y la demanda. Y entonces la estrategia era, ok, hacemos una etapa 0, que es la remodelación del edificio existente, una etapa 1 en la que construimos la plaza, el auditorio, la primera torre, y una etapa 2 en la que construimos la segunda torre, que además ya está casi terminada. Y acá eran las estrategias como una costura urbana, entonces la parte de la plaza se vincula con la ciudad. Y de allí tenemos el espacio público, me parece bastante interesante, que se va infiltrando a través de una alameda entre las torres, entre los edificios laterales, y el espacio público además se infiltra también adentro del edificio y en los techos. Entonces acá, bueno, está la planta y los techos verdes, y va un poquito más rápida porque quiero de ahí la conclusión que me interesa bastante. Entonces esta alameda central acá se ve como también se va vistiendo de bancas, de espacios de estar. Entonces no entendemos el espacio público solo como un espacio de tránsito, sino como un espacio de socialización, de aprendizaje colectivo. Así como la escalera, acá tenemos el auditorio, esa escalera que se va metiendo dentro del edificio y termina acá en la torre, ¿no? Y acá también se va viendo, acá había un videcito, bueno, no importa. Acá se va viendo como esta gran escalera, como de anfiteatro, se va metiendo, es como una espiral, atraviesa toda la torre. Y allí vemos también otro desafío, era, tenemos miedo a la ciudad, entonces no podemos mirar la ciudad. Y al cliente le decíamos, no, la ciudad es tu observatorio urbano. Entonces ahí el desafío era generar un espacio que pueda mirar a la ciudad. Entonces decían que iba a ser el espacio menos habitado, porque, bueno, era el más ruidoso, de hecho es bastante ruidoso, en cambio terminó siendo el espacio más habitado, que es como una pequeña escalinata que mira la Panamericana. Allí vemos como la placita del exterior. También acá otra cosa que pasaba es que teníamos el cerco perimétrico, y ahora cómo hacemos para que el cerco perimétrico no sea solo el cerco, sino que sea parte de mi fachada, y entonces íbamos como donando algo a la ciudad. Entonces si el límite de propiedad estaba acá, pues lo movíamos un poquito adentro para generar esta bienvenida y esta banca que abraza el edificio y lo recorre en todo. Entonces voy a acercarme a la conclusión, que tiene que ver con unas reflexiones que tenemos en la oficina y con otra crisis. ¿Por qué otra crisis? Porque, bueno, nuestra reflexión siempre ha girado en torno a los espacios educativos, y era cómo es que podemos resignificar la arquitectura desde lo que nos mueve,
¿no? Porque en un momento era producimos, construimos, pero sabemos que nuestro motivo es los niños y las niñas de las zonas rurales del Perú y cómo podemos hacer para estar al servicio de ellos y que esta cosa se transforme. Entonces, pues también la reflexión que hacíamos antes con ustedes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes de zona rural acceden a la universidad? Pues que dijimos antes, pues casi ninguno, ¿no? Muy pocos, algunos con beca 18, quizás la uni también reciben estudiantes con beca 18, pero es muy poco. Y también estos chicos cuando pasan de comunidades indígenas a las ciudades se asustan, no se acostumbran, etc. Entonces pues vemos como 9 sobre 10 estudiantes en zona rural no acceden a estudios superiores, 7 de 10 no desean quedarse en su comunidad, entonces se quedan en un limbo. Terminan escuela secundaria, no tienen ni oportunidades para su futuro ni para el presente, porque además se desvinculan y se desconectan de sus saberes comunitarios, ancestrales, etc. Y entonces creamos este proyecto que se llama Territorio de los Saberes, que es un proyecto que une infraestructura y pedagogía del territorio. Entonces también nos metimos haciendo temas de talleres, vinculando los procesos participativos con la pedagogía que se hace desde el sector público. Y es un proyecto que consiste de 3 fases: la semilla, que es la infraestructura; el árbol, la pedagogía; y el bosque, que es la escalabilidad, cómo este bosque se va expandiendo y puede ser ecosistema. Entonces, en la infraestructura procedemos como siempre desde el sueño, desde la pedagogía de los sueños, desde entender qué deseamos, qué queremos para nuestra comunidad. Y en este ejemplo que le muestro, que la comunidad nativa de Mencoryari, teníamos un pequeño fondo para construir un aula de ciencia y tecnología. Un aula de ciencia y tecnología es una sala de cómputo con unas barras, con unas herramientas para estudiar química, etcétera. Y allí pues lo que soñaba la comunidad era aprender desde las plantas medicinales, aprender desde con las plantas medicinales. Entonces creamos un pequeño galpón que tiene una aula abierta por un lado, el otro lado la secadora de plantas, y entonces desde el sueño pues pasamos a la realidad, que es un laboratorio de ciencia y tecnología que está anexo a una escuela secundaria pública en la comunidad nativa de Mencoryari, en Selva Central, en el Braem. Vemos como también las puertas en la secadora de plantas se van abriendo, entonces podemos controlar la parte climática, las aguas de lluvia se reciclan, se utiliza este sistema de tubos, en colaboración lo desarrollamos esto con CASA de la PUC, y allí no, también el espacio de la secadora de plantas se va vistiendo conforme se va utilizando, ¿no? Entonces es como un lienzo blanco que se va vistiendo de plantas, ¿sí? Entonces acá pues es un edificio muy simple, es un galponcito que a mí me sorprende, ¿no? Porque eso ha sido nombrado en el MCHAP y cosas así, pienso. Es una de las obras más pequeñas que tenemos, pero me gusta porque tiene un montón de significado. Y acá tenemos el bosque, que es nuestra aula, el bosque, y el bosque está afuera, pero de cierta manera el bosque lo sentimos adentro. Y allí también vemos como el paisaje siempre nos rodea y podemos leer las capas del paisaje. En un primer plano el vivero, en el segundo plano pues el aula abierta, en el tercer plano el paisaje. De ahí el árbol, la pedagogía. ¿Qué pasa después que entregamos la infraestructura? Entonces acá pues nosotros nos vamos, ¿no? Los arquitectos entregan su obra y se van, y supuestamente es cuando termina nuestra labor, pero a nosotros nos encanta decir que es cuando inicia su vida el proyecto, y es cuando podemos ver el impacto de nuestro trabajo en la vida de la gente. Y entonces ahí entendemos que después que dejamos este laboratorio, el laboratorio se vistió de vida, porque empezaron a hacer proyectos de ciencia vinculados a su territorio, a las plantas medicinales, a sus saberes. Y también por primera vez, pues este año, los estudiantes de Mencoryari, de una comunidad indígena, han ganado el concurso de ciencia a nivel de distrito y han ido por primera vez a las regionales, ¿no? La primera vez que pasaba en Pangoa esto. Entonces entendemos que la escuela es un puente entre saberes, recordándonos que la verdadera innovación reside en respetar y preservar lo que somos. Entonces, ¿cómo hacemos que esta semilla se pueda volver bosque? Y entonces con la escalabilidad, y creamos este museo itinerante que creamos de forma conjunta con la comunidad durante
un workshop que se desarrolló en agosto del año pasado, 2024, con varios colegas, amigos arquitectos, entre los cuales la Cabina de la Curiosidad de Ecuador, y allí pues terminamos, el reto era lo de hacer un museo del bosque itinerante, terminamos haciendo una tela de 12 metros que actualmente está expuesta en Venecia, en la Bienal de Arquitectura, en el European Cultural Center. Y es la historia de una semilla que quiere ser bosque. Es la historia de una escuela que llega y que busca resignificar sus saberes y aprender desde la selva, desde los saberes de los abuelos, desde los saberes de la comunidad. Entonces así lo contamos a través de las maravillosas fotografías de Eleazar Cuadros de nuestras escuelas y a través de los dibujos hechos por los estudiantes de las comunidades nativas de Mencoriari, Chuquibambilla y la Xilotega. Entonces, cada maderita que ven acá es la historia de un árbol y es el resultado de un proceso pedagógico que desarrollamos con los estudiantes de Chuquibambilla. Y entonces, este bosque puede inclusive ser un ecosistema, y allí voy con la conclusión, y bueno, reflexionando como cuál es el sueño, el desafío, que esta semilla se pueda ir multiplicando, expandiendo en el territorio. Entonces actualmente estamos desarrollando el proyecto de Mencoriar, que ya es un piloto terminado y que sigue funcionando. De allí, de las fibras vegetales, actualmente en Alto Chichireni, con un laboratorio de artesanía y la resignificación y el estudio del bosque desde las fibras vegetales. Y finalmente en Chuquibambilla regresaremos, y para mí significa un montón porque es la primera escuela que hice en la selva de Perú, con el laboratorio sobre las maderas. Entonces serán pequeños laboratorios anexos, escuelas secundarias en zona rural. Y termino con este video, no sé si el volumen puede, allí va, que es de un mayor volumen si es posible. Y nada, con este video se cierra la conferencia. Y de ahí también es la primera vez que lo muestro el en un auditorio, de esa lengua, pero es un video muy importante. Es mi estrategia Lo, de enseñar esa lo miran lengua con a los mucho niños, cariñito, por a favor. otros colegas, iniciándose con el canto de los pájaros. La lengua nomachienga es de una familia que le llaman arawak. Hay varias lenguas como el ashánica, el yanish y otras lenguas, y de ahí también derivamos nosotros. El aprendizaje de esa lengua, es mi estrategia de enseñar esa lengua a los niños, a otros colegas, iniciándose con el canto de los pájaros. ¿Ya? Por ejemplo, nuestra lengua es muy rápida al hablar. Entonces, para que tú tengas esa velocidad, tienes que, por ejemplo, practicar el canto del sapo, por ejemplo, ¿no? El sapo que decimos nosotros aquí macero dice así, y nosotros con los niños al iniciar alguna lectura, algún canto en nuestra lengua, ¿ya? La perdiz, por ejemplo, que decimos nosotros pachiri, dice, ¿no? ¿No? Nos ayuda un poquito a ejercitar los labios, ¿no? Y dar la pausa cuando corresponde también. ¿Ya? Ahora hay otra ave que le decimos shiromega, ¿no? Su canto es, te ayuda a controlar el aire y sacarla desde la diafragma, desde el fondo, y para que salga con una potencia tu voz. Y así, hay muchas estrategias que yo utilizo. Muchos no le dan importancia a eso, no van directo al alfabeto, este es el alfabeto, se habla así, la mesa se dice así, el árbol es anchato, y así van aprendiendo. Y siempre fracasan, porque para enseñar una lengua, aprender una lengua, primero tienes que aprender a querer a esa cultura. Hasta el 4º grado de primaria éramos nomachiengas, pero de ahí para adelante nos obligaban, nos prohibían hablar la lengua. Pero pasó los años, me fui a Huancayo, me fui a muchos lugares, regresé y seguí siendo.
Y los niños me miran así y preguntan a sus padres, ¿y quién es él? ¿Por qué se viste así? ¿De dónde es? Y mire, estamos en el mismo país, en el mismo distrito. No nos hubieran dicho en esos tiempos que nuestra kushma era un retraso, que andar descalzo era salvajismo, que comer nuestra yuca, todo era lo más natural y que comer fideo era lo mejor. Si no nos hubieran enseñado de esa manera, ahorita en los diferentes espacios de los gobiernos habría gente como yo, como en otros países, que son gerentes, ocupan cargos muy importantes, pero siguen siendo ellos, siguen siendo, cultivando su cultura, su forma de ser. Y ahora estoy acá, como les decía delante a los niños, que vean en mí un ejemplo, un amigo, un hermano. Charine manchagori, pomena pisinchire. Charine manchagori, pomena pisinchire. No gasere sere gani charine manchagori. No gasere sere gani charine manchagori. Parega tinta, tasega ganchi, mantovita ganchi, kama ganchi. Charine manchagori, pomena pisinchire. Pomena pisinchire, charine manchagori. No gasere sere gani charine manchagori. No gasere sere gani charine manchagori. Parega tinta, ta sega ganchi, manto vita ganchi, ta sega ganchi, charine manchagori, charine manchagori. Arogue, esa es mi canción. Charine manchagori, abuelo, abuelo Luna. Le decimos abuelo ya porque tantos años han pasado y lo consideramos. En nuestro pueblo el abuelo es el que nos fortalece, nos enseña. Y ahí dice, ¿no? En la traducción al castellano, decimos, ¿no? Abuelo Luna, danos tu fortaleza, tu fuerza, porque ha llegado mucha hambre, ha llegado mucha mentira, mucha pobreza y mucha muerte. Y hoy me siento triste, por eso te pido fortaleza, fuerza. Eso es lo que dice en esencia en nuestra canción. Ulises ha sido amigo nuestro por mucho tiempo y realmente siento también que el proyecto de Territorio de los Saberes, que va como buscando construir cada vez menos y hacer construir más significado, tiene como semilla a Ulises, que nos ha enseñado un montón, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que lo comparto públicamente, así que es un poquito fuerte, pero nada, queremos recordarlo siempre. Hemos quedado impactados. Micrófonos prendidos. Gracias, Marta, pero antes de darte las gracias, porque no creo que haya nadie insensible que no se haya conmovido con lo que nos has presentado. Ulises es el símbolo de todas las personas que han tocado a ustedes con tanto respeto, con tanto amor, valorando lo que son a través de su arquitectura. Quisiéramos escuchar algunas preguntas. ¿Quieren hacer alguno de los colegas, algunos alumnos? El arquitecto Eduardo Tagle. Buenas, felicitaciones por la exposición extraordinaria, realmente la labor que están haciendo es extraordinaria, te felicito, te quiero mucho. Escucha,
Lo que pienso yo, no sé si esas últimas estadísticas son reales, pero estoy pensando que con todo el beneficio que le están dando a esas criaturas, creo que ellos descubren que pueden desarrollar mejor y más, y debería haber mayor intención de seguir estudiando en Lima, donde sea. ¿Me parece? ¿Puede ser? Pensando, así se me escucha igual, ¿no? ¿O no? Ya. O sea, pensando un poquito esto, pues nosotros somos una hormiguita pequeña dentro de lo que son los números estadísticos del Perú. O sea, nuestras intervenciones 100, 200, 300. O sea, obviamente después de muchos años se acumula, ¿no? Y crece el número, pero si pensamos a la necesidad del Perú, ahí había puesto una data del 2019, no me acuerdo, pero era como, no sé, 60.000 escuelas, no sé, no me acuerdo. O sea, el dato ahí lo puse en el slide, entonces nosotros somos nada. Pero sí que me parece muy inspirador que haya proyectos así, porque de a poquito vamos viendo cómo los chicos de la selva van como transformando. Igual hay un montón de crisis y de dificultades, ¿no? Porque obviamente también un docente que llega, ¿no?, de otras regiones, que ya tiene su forma de enseñanza, pues nuestra acción al principio no es que es como allá, qué hermoso, vengan, no es así, es bastante complejo. Pero en el primer piloto que hemos desarrollado sí ya se empiezan a ver los frutos. Y también los profesores, cuento la anécdota del laboratorio Mencorgari, que cuando lo terminamos, pues en zona rural cada año cambian los profesores, ¿no? O sea, no son profesores nombrados, cambian. Entonces cada año es un poco recomenzar de cero, de cierta manera. Y los profesores nuevos que llegaron, que se encontraron en este laboratorio raro, no lo usaban, ¿no? Entonces el jefe nos llama y dice, Marta, deben venir, digo, para nosotros ir cada vez son como 600 soles de camioneta, o sea, es complicado también la gestión, ¿ya? Pero Julia, mi socia, me dice, Marta, tenemos que ir, ya vamos a encontrar una manera de ir. Y fuimos y pues allí fue suficiente como decirle a los estudiantes que habían participado y al jefe, de explicar a los nuevos docentes cómo es que habíamos pensado el espacio, qué se soñaba hacer allí. Y allí pues la profesora, el profesor se iluminaron un poco y empezaron a trabajar esto del video que le mostré, de las infusiones, de los repelentes, de los jabones y tal. Y de ahí ahora el proyecto sigue, ¿no? Entonces hemos vinculado a la pedagogía. Entonces ahora ya con metodología STEAM estamos vinculándonos a la ciencia, a la matemática, a el saber que queremos trabajar y cómo las demás asignaturas, digamos, están al servicio de ello. Y sí vemos que hay una respuesta completamente diferente en los estudiantes de Mencorgari. O sea, yo lo veo cuando voy, o sea, las primeras veces no hablaban. Cuando hemos hecho el workshop, hemos estado allí viviendo una semana con más gente, e igual estaban como fastidiados casi. O sea, es complicado socialmente a nivel de integración. Y ahora es como que te reciben con la feria del bosque, te explican las fórmulas que usan para hacer su infusión, para hacer su cosa, su investigación científica cómo es, sus metodologías. Y las chicas, ¿no?, que han visitado lo han visto. Y yo este año cuando fuimos digo, wow, o sea, hay una diferencia cada año que es brutal. Entonces, claro, eso motiva un montón, ¿no? Igual, o sea, yo sé que estamos acá en Facultad de Arquitectura, tenemos que hablar de arquitectura, pero bueno, también se habla, ¿no?, de lo que va más allá, porque finalmente, pues, también lo que decía y reflexionábamos, que ahora como estamos haciendo pedagogía, pero siempre hemos hecho esto, porque desde los procesos participativos es que se iba entendiendo cómo diseñar un espacio. En el laboratorio Mencorgari, cada vigueta es un secador de planta. O sea, ahora no he profundizado el diseño, ¿no?, pero si quieren en nuestra página web más información, compartimos todos los estudiantes que nos escriben, por favor, tengan piedad de nosotros y entren en la página web, estudien, porque realmente, ¿no?, qué loco, o sea, allí compartimos bastante material, más info, compartimos los reportes, los esquemas, los dibujos, ya, ¿no? Entonces,
y no pensar, ¿no?, que desde el que soñamos juntos, el edificio busca con mínimos costos, con los pocos recursos que tenemos, ¿no? O sea, la vigueta es la secadora de planta, la otra para meter el PVC, en los tubos para el reciclaje de agua. En la selva no tiene sentido reciclar agua, de mi opinión. Pero ahí era una excusa, uno, para trabajar en temas de investigación, temas de física, temas de manejo de agua con los estudiantes. Tiene un fin pedagógico. No lo tiene funcional, porque en la selva cuando llueve hay agua. El problema es cuando no llueve, que igual si la almacenas en 20, 30 litros, pues poco te cambia. En 4 días ya no tienes agua, ¿no? Reflexión aparte, crítica, reflexiva, de todo el checklist que tenemos que cumplir cuando hacemos un proyecto, que en todos los casos es, ok, el checklist de reciclar de agua, checklist de la otra cosa, checklist de la... O sea, la madera, porque más depende del contexto, o sea, siempre es sí, pero no, y nunca hay una respuesta como correcta al 100%, pues, ¿no? Hola, buenas tardes, arquitecta. Bueno, primero, antes que nada, felicitarle igual por lo que está desarrollando. Mi pregunta iba más por el lado, bueno, creo que a lo largo de la exposición se ha ido entendiendo que, por ejemplo, al igual como acaba el video, para aprender a hacer algo, ya sea complejo o en cualquier entorno, hay que comenzar de lo básico, ¿no? De las semillas, de la naturaleza, como mencionaba en el video al final. Y mi duda va más que nada, por ejemplo, si bien la mayoría de los proyectos que desarrollan son en la selva, en un contexto geográfico muy distinto al que tenemos en la ciudad, también mostró al final un proyecto que está ubicado en la ciudad, aquí cerca, ¿no? En Los Olivos. Entonces, tal vez sería más como una pregunta, reflexión, o sea, si de repente es necesario para nosotros como arquitectos aprender desde lo básico, ¿no? O sea, creo yo que si es que aprendemos a resolver arquitectura, espacios, entorno en un ambiente o en un entorno más complejo como los que usted ha iniciado, en una conexión con la naturaleza más fuerte que la que hay en la ciudad, de repente se nos haría más fácil resolverlo en la ciudad, ¿no? De repente el problema que tenemos, porque veo que no hay muchos arquitectos o estudios en Perú que se dediquen a hacer este tipo de cosas, ya que usted, como mencionaba y como la mayoría conocemos, hay colegios en zonas rurales que tienen la misma tipología de un colegio que una zona de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer arquitectura? Entonces, tal vez el problema está aquí, ¿no? O sea, en las universidades, que básicamente no se nos enseña con el ejemplo de conectarnos con el entorno de tal manera en la que lo hacen esos proyectos, por ejemplo. Y la pregunta iba más que nada a eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tal vez de forma individual o como alumnos intentar buscar esa conexión ya teniendo como proyecto, o sea, algo en la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos intentar buscar, tal vez por un lado más propio, más individual, porque la metodología no se va a cambiar de un día para otro, ¿no? Eso es complicado. Pero tal vez alguna recomendación que podría darnos para poder intentar conectar con lo básico, con lo primigenio, por así decirlo, y poder llevarlo a lo que tenemos que desarrollar, ¿no? En la ciudad como tal. Eso más que nada. O sea, decir que la academia no les da las herramientas es un poquito fuerte, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, la academia nos da las herramientas para diseñar la ciudad, y era la reflexión que planteaba al inicio, pero la sensibilidad al contexto, al entorno, los criterios, la bioclimática, la luz, la ventilación, ¿cuántos cursos de acondicionamiento ambiental hacen, chicos? O sea, en serio. Entonces, pues, no sé, o sea, digo, no es muy difícil de orientar una cosa norte-sur, ¿no? Pero infelizmente yo analizo expedientes técnicos de Bruniet y realmente, infelizmente no se hace. Entonces digo, pero no, o sea, no creo que haya como un curso, un manual, se trata de aplicar lo que hemos aprendido.
No creo que haya regla diferente, ¿no? Sí, lo que me molesta un poco en el sistema contemporáneo son los checklist lead de certificaciones, esto que pueden ser válidos, pero realmente no están diseñados a los contextos locales, ¿no? Esto sí, como que podría ser un poco crítica hacia esto. No sé, yo en la oficina le digo a los chicos, ya, desde ahora en adelante prende tus antenas y mismo que vas a un restaurante, un baño, mira cómo está hecho el lavadero, o sea, o si vas a visitar por turismo la selva, mira cómo vive la gente, cómo es su casa, o sea, observa todo, se hace esponja, mira, observa, porque esto no sé, o sea, no creo que haya una fórmula de intervención, ¿no? Gracias nuevamente, porque la arquitectura no se hace para los arquitectos, se hace para las personas. Y hay que saber observarlas, hay que tratar de entenderlas, y no sobreentender, creer de que piensan y sienten como uno. Eso es parte de la cultura, este es el gran mensaje, inclusive final, que nos mandaste con Ulises. Que me conmocionó, no sé si llegaron a leer todos, que fue asesinado hace 4 años. Gracias, Marta. Creo que esto es un hasta pronto. Se nos está quedando en el tintero mucho que quisiéramos seguir conversando y escuchándote. Y pido, por favor, nuevamente un gran aplauso a la gran arquitecta Marta Macaglia. Le van a dar acá los alumnos del Centro de Estudiantes. Te han preparado un recuerdo. Y IFAO Sketch te están preparando. A ver, se levanta el artista. A ver, ahí está. Gracias. Qué bello. Bueno, creo que lo siguiente deberías decir que, Giancarlo, vente acá, que prendan las luces para que nadie se mueva un ratito. Y Marta, allí para tomarte una foto con todos, ¿sí? ¿Puede ser? Está hermoso. No se vayan, no se vayan. A ver. Ay, qué lindo. Lo ha firmado tímidamente. Ah, tus iniciales. Por favor, ven para tomarte una foto, ¿sí? Y mientras tanto, todos se ponen de pie para tomarnos nos van a tomar una foto desde el escenario. Pueden prender arriba, por favor, las luces de la sala. Los de arriba también. Todos van a salir. Prendan las luces de la sala para que salgan todos, por favor. Ya está. A ver, gira para allá. Párense todos, párense, sin miedo. Si no, no van a salir. Ahí está. Ya. Gracias.